Hola, Hola Sofía, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos en vivo ya, En vivo y en en directo. vivo, en directo, para todo el mundo. ¿Cómo está Gracias. Antofagasta? Bien, aquí estamos en, todavía En cuarentena. en cuarentena, sí. Bueno, No yo sé si abajo. también, Ahí también, sí. también, sí. Mi comuna está en la B todavía con muchos casos, así es que también en cuarentena, Sí, encerradita. sí. Así que también voy ad hoc esta junta también para poder hablar con la gente porque todavía estamos en pleno proceso. No Sí, termina aún. de todas maneras, yo creo que es una buena oportunidad y te agradezco la idea de poder conversar, de poder eh, de alguna manera compartir un poquito de lo que nosotros hacemos en el día a día y orientando esto, ¿cierto?, a lo que está pasando hoy día, que nos da una oportunidad de poder eh, meditar y reflexionar acerca de cómo nos cuidamos, ¿cierto?, desde nuestras áreas. Así es que te agradezco la iniciativa, salió de ti, así que yo feliz de poder compartir un poquito pantalla contigo. Y gracias a ti por también responder, porque inmediatamente tú dijiste sí, obvio que De sí, todas maneras, con mascarilla, pero vamos, igual. está bien. Vamos dando el ejemplo también. Por acá estamos. Es la idea. A Sí, ver, sí. me voy a presentar un poquito. Mi nombre es Sofía, yo soy magíster en nutrición, soy antofagastina y ahora estoy viviendo en Santiago, pero no he perdido ni perderé mis lazos con la Perla del Norte porque es una ciudad que yo quiero mucho. Allá está toda mi familia. Y bueno, me dedico ya hace bastante tiempo al área de la nutrición y he tenido la fortuna de desarrollarla en diversas áreas, ¿cierto? En el área crítica, en el área de la obesidad, en el área de la cirugía bariátrica, en el área también bastante diversa, por lo tanto eh, es un área que a mí me apasiona mucho. Eso, No, muchas preséntate gracias. para que partamos. Sí, sí. Bueno, Alma Belis, también antofagastina, toda la vida viviendo acá. Y trabajando en la consulta particular hace ya hartos años, en la psicología clínica y bueno, en el centro Arcemed. Y también trabajando en clínico en el centro de especialidades médicas, también en el área de nutrición, el área bariátrica. También ahí hemos sido colegas también harto tiempo, ya el 2014 estaba calculando hartos años en Sí, clínico, mucho tiempo, mucho tiempo. harto tiempo. Y también pues, apasionada de todo lo que es el desarrollo personal y trabajando harto con grupos de personas en el contexto de cuidado de equipo y de autocuidado, Mm, en grupos también de profesionales en el área de la salud en sí, distintas ciudades también. Así que me apasiona mucho el tema del autocuidado y todo lo que implica el bienestar de las personas y de los equipos de los grupos. me parece bien. Así ¿Qué te que parece si partimos un poquito hablando? partimos, A parte ver, nomás. yo voy a partir con una reflexión general. Eh, para mí es muy importante que partamos desde que nos motivó a esto, que es el tema del coronavirus. El ser humano en general es muy frágil y es frágil porque frente a estresores físicos, como lo puede ser una enfermedad, o frente a un estresor psicológico, afecta su funcionamiento y puede ser tan grave ese daño que se genera al cuerpo que te puede llevar a la muerte, ¿cierto? Y este virus tan pequeñito, micrométrico, nos tiene con esa fragilidad o nos hace sentir esa fragilidad porque hay momentos en que nos sentimos como que somos invencibles y realmente no lo somos, ¿cierto? Y finalmente, yo creo que ahora en esta reflexión que uno debe o tiene que tratar de hacer en el encierro, de poder mirarnos
está una gran oportunidad de poder pensar y analizar qué hacemos por cuidarnos, ¿cierto? Cómo podemos, de alguna manera, tratar de que estos estresores nos afecten lo menos posible. Y ahí está el gran tema del autocuidado con respecto a cómo cuidamos nuestro cuerpo con la nutrición, que es un pilar fundamental del ser humano, porque si nos nutrimos mal, nos vamos a enfermar, ¿cierto? Y ya teníamos, antes de esta pandemia, otra pandemia llamada obesidad, que es una pandemia que mata todos los días a muchísima gente por enfermedad cardiovascular, principalmente, ¿cierto? Entre otras cosas. Y la malnutrición, tanto por déficit, que es lo que genera la desnutrición, ¿cierto? Como por exceso, que es la obesidad, hacen que el cuerpo responda de muy mala manera frente a los estresores externos. Entonces, es súper importante tener un equilibrio dentro de cómo uno cuida el cuerpo y cómo se alimenta, ¿cierto? Entonces, la obesidad, antiguamente la desnutrición era mucho más importante que la obesidad, ¿cierto? Hay algunos países que todavía tienen mucha desnutrición, lamentablemente. Nosotros como país tenemos el otro extremo, estamos muy obesos, hay mucha obesidad. Y la obesidad como condición patológica, porque es una enfermedad, genera que la respuesta inmune del cuerpo se altere, ¿ok? Y eso sucede porque el adipocito que está crecido, que está hipertrófico, hace una respuesta hormonal e inflamatoria que altera la respuesta inmune o nuestro sistema inmune. Y por lo tanto, al ser afectado por este virus, responde de mucha peor manera, de alguna manera, y el cuerpo responde mal y es mucho más grave la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está el poder tratar de alimentarse mejor, de comer mejor, de tener hábitos más saludables y de no caer, ¿cierto?, en los excesos. Hay que comer de forma adecuada para cuidar el cuerpo. Un poco partir por ahí, que es lo que nos motivó. Ya luego podemos hablar un poquito más de alimentación. ¿Qué te parece? Muy, muy bien. Interesante. Muy, muy interesante. Sí, sí. Mientras tú ibas hablando, anoté un elemento que me parece súper interesante que podamos comentar, que tiene relación con, hay un concepto, una idea antigua de que estábamos divididos en partes o fragmentados en partes, ¿cierto? Si bien hoy día hay especialidades en la medicina, nunca olvidar esto del integrar. Por eso que hoy día nos pareció tan interesante poder integrar la nutrición con la psicología, porque vemos que está tan ligado que es difícil poder decir, incluso en nuestra conversación previa, de qué va a hablar cada una, porque está sumamente integrado esta idea de que la nutrición, cómo afecta también las variables o aspectos emocionales y viceversa, cómo el cuerpo se ve afectado de las variables emocionales. Tú hablabas también de esta respuesta inflamatoria y la sensación que tienen las personas o tenemos en general todos cuando estamos desde el estrés o cuando estamos en una situación de agobio, de colapso, es una respuesta de tipo inflamatoria, incluso a nivel emocional, como de estar colapsado, de estar, ya no me cabe más, no sé cómo lidiar con este mundo emocional y con todas estas sensaciones y síntomas que finalmente son las que hacen que las personas vayan al médico. Llegan con esa respuesta inflamatoria en su ser integral, físico, emocional y todo lo que lo compone. Sí, estoy súper de acuerdo contigo. Hay un tema que tiene que ver con cómo nos adaptamos también a las nuevas realidades. Hoy día nuestra realidad cambió drásticamente, nos hemos visto en la necesidad de adaptar nuestros tiempos,
de adaptarnos familiarmente a convivir 24 horas, quizás con nuestros hijos, con nuestro marido, con nuestra pareja, con nuestras mascotas, que también se estresan. Todo eso hace que tengamos que replantearnos un poco y tratar de llevar mejor este periodo de estrés, que claramente es un estrés, sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿cierto? Hay mucho miedo, temor, eh, también hay agobio porque se nos cortó la libertad de forma muy, muy abrupta, ¿cierto? Y eso hace que nuestro cuerpo se sienta estresado, ansioso, hay trastornos de sueño. Bueno, tú debes saber más que yo, ¿cierto? Las consultas han aumentado en ese aspecto. Y en mi caso en particular también eso cae en que la persona empieza a comer de forma desequilibrada, ¿cierto? Se alteran los tiempos muchas veces. Y ahí es donde hay que tratar de empezar a reorganizar el tiempo, a reorganizar el día y tener una estructura, ¿cierto? Una estructura de alimentación. Voy a hablar un poco de lo mío, que tiene que ver con tener estructura de horarios, ¿cierto? No puede ser que nos saltemos los horarios de comida, el cuerpo fisiológicamente requiere una alimentación ordenada. Tenemos una noche, ¿cierto?, en donde estamos en ayuno, en donde el cuerpo va cambiando un poco sus ciclos hormonales entre el día y la noche, y en la mañana tenemos que partir con desayuno, ¿ok? Tenemos que desayunar, ojalá un desayuno que sea balanceado, ¿cierto? Un almuerzo, una cena y quizás planificar todo lo que vamos a hacer en el día anterior. Un poco decir, ya bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comer? Lo importante para poder preparar el cuerpo, para tener una buena nutrición, es que tengamos alimentos funcionalmente activos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que comamos, nosotros sepamos que eso tiene un efecto en nuestro cuerpo, un efecto positivo, ¿cierto? Uno debe comer de forma consciente. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando uno come un bocado, ese bocado tiene un efecto en nuestro cuerpo y puede ser un efecto bueno o un efecto malo. Y uno en el libre albedrío elige qué quiere hacer. Nadie puede forzarte de alguna manera, pero todos sabemos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. ¿Ok? Lo más importante es que la nutrición para cada persona debe ser algo ajustado a esa persona. ¿Ok? Si una persona tiene un peso adecuado, un peso normal, debe comer de todos los grupos de alimentos, proteínas, carbohidratos, grasas, pero de acuerdo a los requerimientos que esa persona tiene. Si el gasto energético baja porque estamos encerrados, por ejemplo, estamos gastando menos energía, nos estamos moviendo menos, no podemos seguir comiendo lo mismo que a lo mejor cuando caminábamos 20 kilómetros todos los días. Entonces ahí hay que tener cuidado porque hay que ajustar un poco el aporte de energía que uno le entrega al cuerpo a lo que uno va requiriendo en el día a día. Si uno se mueve más, puede, puede comer más energía. Si uno se mueve menos, tiene que comer menos energía. Y dentro de los grupos de alimentos, los más importantes y que aportan vitaminas, minerales, antioxidantes, que son tan importantes en este periodo de estrés, están las frutas y las verduras, como el gran grupo de alimentos que deben estar presentes en nuestra alimentación de todos los días, idealmente por lo menos en el almuerzo y en la cena. Y también están las proteínas de buena calidad, ¿cierto? A veces no es tan fácil adquirir pescado, a pesar de que tenemos una costa larga, pero es caro, y también por el tema del encierro, pero tenemos que tratar de arreglárnosla con lo que tenemos, digamos, a mano, a lo mejor atún, a lo mejor jurel, entarro, y el pescado es una muy buena proteína, idealmente proteínas magras, ¿cierto? Que no contengan tanta grasa, y los carbohidratos son los alimentos que por
la principal misión que tienen es aportarnos energía de rápida disposición, ¿cierto? Y ahí está la avena, está el pan, están las harinas en general, las cuales podemos comer, pero tenemos que comerlas en cantidad adecuada, ¿cierto? No en gran cantidad. Como es energía de rápida disposición, entonces ahí lo que tenemos que hacer es comerla de acuerdo a nuestro requerimiento energético. Eso es como Sofía, bien importante. por ahí están haciéndonos preguntas, así que está preguntando una persona, se me fue ahí el nombre, Condesa Marce. Ah, Dice, ¿y si no le qué gusta la pasa, fruta. qué pasa con los que no son buenos para las frutas? ¿Con qué se puede reemplazar? Bueno, con más verdura, porque la verdura y la fruta en general tienen misiones más o menos parecidas, ¿cierto? Entregar fibra, entregar vitaminas, minerales, antioxidantes. Por lo tanto, si no te gusta mucho la fruta, puedes aumentar el aporte de verdura. Hay otro tipo de presentaciones de fruta que vienen, por ejemplo, deshidratadas. Chips de manzana, chips de plátano, que tienen una crocancia distinta. No es exactamente lo mismo porque pierde un poco el tema de la humedad, pero también podría ser una alternativa, como a la gente que no le gusta mucho la fruta. En cuanto a los jugos, por ejemplo, siempre me preguntan, ¿puedo tomar jugo en vez de comer fruta? La verdad es que el tema del jugo que se prepara con fruta es que el jugo de fruta no se prepara con una fruta, se prepara con más de una fruta. Entonces ahí el aporte de azúcares es más elevado y también pierdo la fibra, ¿cierto?, de la fruta. Entonces no es exactamente lo mismo. Ya, ahora, si se va a preparar un jugo de fruta con una naranja, puede ser una opción. Pero un jugo de 5 frutas es para 5 personas, en el fondo. Estamos hablando de que es un aporte energético y de azúcar muy alto, Los ¿cierto? pacientes confunden mucho el tema de la hidratación. Cuando Sí, les consulto yo cómo te hidratas o cuánto líquido consumes y ellos muchas veces hablan de estos jugos de fruta como la hidratación, cuando ahí están además agregándole un aporte importante de azúcar y de otras cosas sí. que no es La agua con fruta. hidratación es con agua, ¿ok? El jugo viene a ser un snack, un alimento, es un alimento porque está hecho de fruta. Entonces hay que tener cuidado ahí, porque muchas veces ahí uno consume, ¿cierto?, una cantidad de azúcar increíble que está de más. Y uno se toma el jugo y no sacia tampoco, ¿no? No es muy saciador. Ahora, con respecto al tema de los pacientes o de las personas que tienen exceso de peso, ahí hay otro tema y obviamente hay que ajustar el aporte de energía y disminuir un poco algunos alimentos que son ricos o más densos calóricamente hablando. No es lo mismo, por ejemplo, el aporte energético que tiene 1 gramo de carbohidrato, que son 4 calorías por gramo, o 1 gramo de proteína, que también son 4 calorías por gramo, a 1 gramo de grasa, que son 9 calorías por gramo. Entonces, ahí uno debe hacer ajustes en el aporte energético de cada persona, ¿ok? Y no perder el foco, que lo importante es tratar de tener una nutrición balanceada. Yo creo que acá la palabra que no tenemos que mencionar jamás es dieta, ¿cierto? Los alimentos son todos necesarios, tenemos que balancearnos en el día a día, hay que aprender a comer y ahí hay una parte que es fundamental que tiene que ver con el buen comer. Y esa parte te la dejo porque obviamente tú vas a saber explicarla mucho mejor que yo, que tiene que ver con poner los 5 sentidos en el comer. Hay gente, y no sé si te pasa a ti, que come y no sabe lo que come y se demora 5 minutos en su plato y está mirando para el lado porque quiere seguir comiendo. No hay una respuesta de saciedad en el cerebro. Entonces esa parte es tremendamente relevante, a mí me complementa mucho,
porque yo puedo hacer una super pauta, puedo educar muchísimo en cuanto a qué alimentos son buenos y qué alimentos son malos, pero el buen comer es fundamental para poder llevar a cabo este balance que tenemos que tener en el día. Así que ahí te doy el pase. Sí, qué ganas de hablar de tantas cosas y sabemos que el tiempo es tan escaso, pero voy a tratar de resumir tanta información que aparece sobre todo en sesiones con cada una de las personas con las cuales uno trabaja y muchas de ellas derivadas por ti también, que entran en conflicto con esto del elemento dieta, este concepto tan mal utilizado, lamentablemente, donde las personas entran en esta idea de estoy a dieta, pero ya no aguanté y la dejé, y entran en conflicto con este deseo personal de incluso satisfacerme, incluso muchos de ellos sienten que se están premiando con ciertos tipos de alimentos que finalmente terminan siendo dañinos. Entonces hay una incongruencia en el discurso de me estoy satisfaciendo, me estoy premiando, pero al mismo tiempo me estoy dañando. Entonces desde ahí ya partimos muy mal. Y qué bueno que tocaste este tema del buen comer y el comer consciente. Yo trabajo bastante en sesión con los pacientes y mucho con ejemplos, porque a ellos les gusta verse reflejado en estos ejemplos, como por ejemplo cuando, para la redundancia, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que estamos comiendo inconscientes, sobre todo cuando estamos en grupos de muchas personas, y no nos dimos cuenta en qué rato me comí el plato comía, o no sé, el sándwich o el jugo, incluso un poco en talla, y quién me lo tomó, quién me lo sacó, y es porque está el nivel de inconsciencia que no nos dimos cuenta en qué rato me lo tragué y en qué tiempo. Sobre todo en este tiempo de pandemia, me toca constantemente escuchar esto de es que como mientras estoy en el teletrabajo, mientras mi hijo está en clase, mientras tanto también me hago cargo de un montón de actividades. Ahí no hay nada de conciencia, ¿ya? ¿Y qué provoca este tipo de conductas? Que finalmente tu sensación no es de saciedad. En el fondo tu organismo nunca supo que comiste. Es súper potente lo que pasa. O sea, de hecho también está súper demostrado que el organismo demora al menos 20 minutos en saber que lo que has comido ha sido realmente un alimento y no ha sido probar comida, comerte un chicle, por ejemplo, sino que efectivamente te alimentaste y luego tiene que iniciarse todo el proceso digestivo y todo lo que viene después es porque lo hiciste de forma consciente también. O sea, juega un papel importante, no podemos desconocerlo. Y comer consciente es una parte, pero cuando hablamos de conciencia, se inicia desde la planificación. O sea, cuando tú dices, a ver, ¿cómo me voy a no solo alimentar, sino que me voy a nutrir? ¿Qué voy a comprar en el supermercado? Por ahí estoy dando los tips también, ojalá ir con la lista de la planificación de la semana o del tiempo de pandemia a lo mejor voy a comprar para más tiempo y tengo que planificarme. Tengo que decidir, y también doy el tips, ojalá que cuando yo vaya al supermercado, si es que yo asisto a un lugar de estos grandes centros donde tengo mucha información a la vista, y sabemos que las imágenes venden mucho, yo siempre sugiero partir al revés, o sea, no inicias desde la entrada principal, sino que entras y te vas al final, porque está todo pensado desde el marketing, de modo que tú cuando ya estás cansado, estás con sed, y además te quieres llevar un snack, te quieres llevar una bebida, pero si partes al revés, es distinto. Y ojalá ir al supermercado sin hambre. Y ahí se inicia el comer consciente. Luego vamos al comer como tal, preparar tu comer. Cuando tú preparas tu comida, también eres consciente de qué le estás echando, qué contiene ese alimento, ya contenido químico. Sabemos cómo alteran los químicos nuestro organismo, como muchos de los alimentos lo que más tiene es azúcar y sal y grasa. Yo siempre le digo a los pacientes, esto es como un adicto.
Si está demostrado que el azúcar es 7 veces más adictiva que la cocaína, y a nadie lo llevan preso por andar con una bolsa de azúcar, pero es así de complejo, un poquito empezar a hacer conciencia de que ese alimento que te estás llevando a la boca tiene azúcar, tiene grasa, tiene sal, que es la bomba atómica, donde tu organismo dice que rico, soy feliz, y eso te dura así de rato. Es una sensación falsa de felicidad, y luego quieres volver a sentir esa felicidad, y como ya la encontraste en ese alimento, vas a volver a querer ese alimento. Como la propaganda de las papas fritas. Ya, si me la como uno, me las como todas. Está súper incorporado en el inconsciente. Si tú te comieras esas papas en un envase distinto, o los que son adictos a la bebida se la toman en un envase sin etiqueta, está demostrado que consumen menos. Así de potente es el tema visual también. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de la gran diferencia entre lo que implica lo consciente y lo inconsciente. Es un tema que da para mucho, mucho rato, y yo sugiero elementos así bien básicos, que a la hora del comer yo prepare mi comer. O sea, que yo diga, yo voy a comer. O sea, mi teléfono suena y yo no lo contesto porque estoy comiendo. Y educar a la familia. O sea, que la familia sepa que si estoy comiendo, estoy comiendo. Y cuando estoy trabajando, estoy trabajando. De modo que mi cerebro está atento al alimento, porque acá hay toda una información que ocurre, que de alguna manera la sangre se va donde pongo la atención. Cuando tú estás en el proceso digestivo, ¿para dónde se va la sangre? Cuando estás estudiando, ¿para dónde se va? Entonces, si estás estudiando y además comiendo, estás trabajando y además comiendo, hay una dispersión que no implica conciencia plena. Sí. Y por eso te encuentras después con la persona que a los 15 minutos, media hora, a la hora, tiene hambre. O se quiere repetir el plato, porque si yo comí en 5 minutos, mi organismo jamás captó que fue un plato comida, y voy a querer repetirme el plato. Y eso está súper demostrado. Las personas que comen en 5 minutos se repiten el plato. Entonces, todos esos elementos, bueno, es harta información que hay que ir procesando. Sí. La textura del alimento. Yo siempre sugiero que son cosas bien, que la gente me dice, ¿en serio eso tengo que hacer? Sí, es un súper buen ejercicio. Siente la textura del alimento cuando va pasando, cuando va bajando, cuando te vas quedando saciado, cuando sientes como el crujir en tu guatita, cuando vas masticando, cómo se siente el masticar, el aroma, el color del alimento. Y todo eso, vivirlo plenamente, observar tu alimento. Yo creo que a veces tenemos que pasar por ciertas restricciones para valorar, por ejemplo, estos alimentos que son más vivos, que son más nobles, más orgánicos, de la naturaleza. Antiguamente no era época de frutilla, imposible encontrar una frutilla, o una sandía en la época que no hay sandía. Hoy día te encuentras sandía todo el año, frutilla casi todo el año. Entonces, lo que menos tiene ese alimento es como lo orgánico, y hemos dejado de valorar esto, lo que la naturaleza nos provee, y por lo tanto disfrutar el alimento tal cual es y cómo llega, como la naturaleza nos dice, oye, mira, es periodo manzana y hay mucha manzana, y el cuerpo es tan sabio que empieza a sentir ese deseo de la manzana o ese deseo de la frutilla. Pero si yo estoy intoxicada con todos estos elementos químicos, que lo que menos son es lo que dice. O sea, cuando tú comes papa frita, lo que menos comes a veces papa, es más químico que otra cosa. Tu organismo finalmente se confunde. Entonces, es tanta información química que tu organismo en el fondo no sabe si tiene hambre. Finalmente, a lo mejor lo que tengo es una gran deshidratación y mi cuerpo me está pidiendo líquido, me está pidiendo a lo mejor hasta descanso. No comía. Como hoy día tenemos tan trastocado y trastornado el tema de los horarios, me tomo con muchos pacientes que me dicen que comen muy tarde, pero claro, es tan poquito lo que descansa y tienen tan cambiados los horarios
que finalmente están como confundidos y en vez de sentir el llamado de ándate a acostar y descansa, sienten el llamado de no, yo necesito energía, estar despierto, entonces voy a buscar un alimento. Y ahí voy al punto que nos hablabas recién, súper interesante, esto de los horarios. Sí, yo creo que todo lo que has dicho es muy, muy interesante. Es algo que no es tan fácil llevar a la práctica. Eh, en el día a día tenemos muchas cosas que hacer. Hoy tenemos que trabajar, tenemos que cuidar a los niños, hay que ver el tema del colegio de los niños, hay que preparar la comida, pero yo creo que es una buena oportunidad para replantearse en muchos aspectos la vida. Yo creo que en este encierro, o los que han podido tener la fortuna de cuidarse en casa, eh, han aprendido a ser mejores chefs, han aprendido, ¿cierto?, a que no es necesario comer comida comprada, el tema de poder, justamente lo que tú dices, preparar el alimento, uno empieza a jugar con aliños que son más saludables, hay que tratar de bajar el paladar con respecto al tema de la sal y del azúcar, porque justamente esos dos alimentos, la sal y el azúcar, tienen un grado de adicción cerebral muy, muy elevado, tú bien lo decías, o sea, actúa igual como actúan las drogas. Entonces, hemos perdido, debajo de ese montón de sal que trae el alimento, hay un sabor de un alimento natural, ¿cierto? El sabor de la lechuga, el sabor de la espinaca, el sabor del tomate, el sabor, ¿cierto?, de un rabanito, de un berro, de una rúcula. Y finalmente lo que va pasando es que uno se adapta al sabor de la sal. Y si después no tiene sal, ese alimento está malo, es fome, no me gusta, y uno puede preparar un plato exquisito disfrutando finalmente del sabor de los alimentos, ¿ok? No de la sal y del cerro de azúcar. A veces me como una fruta, pero le pongo leche condensada, o le pongo, no sé, pues, otra cosa, un syrup o cualquier cosa, y pierdes el sabor de ese alimento que te está entregando la tierra, como tú dices, ¿ok? Tenemos que volver un poco a lo natural. Hay que tratar de entender que lo que nos da la tierra es lo que el cuerpo requiere desde años y años y millones de años atrás. Y todo lo que viene procesado, de alguna manera, viene con una doble intención, ¿ok? Que yo creo que tiene que ver con hacernos un poco adictos a eso que nos están vendiendo procesado. Entonces, en Hay un este marketing tiempo detrás de lo que nos hay venden, un, no se hay, nos hay un olvide. tema de marketing, sí. Y yo de lo que me he dado cuenta es de que mientras más natural comes, menos dependiente te haces del supermercado, ¿ok? Y de los pasillos de cosas procesadas. Es muy, muy importante tratar de buscar ese equilibrio. Y como tú bien decías, comer con los 5 sentidos. Ojalá organizarnos en el día a día para poder preparar nuestro alimento y no comprarlo hecho, no que sea en caja. O sea, qué mejor que comer un alimento fresco, natural, ¿cierto? Y que no tenga fecha de vencimiento 3 años. O sea, yo me imagino algo envasado 3 años, eh, no sé si es lo mismo que comer algo fresco. Eh, es importante ir por ese lado también. Eso va a mejorar nuestro trabajo celular de todas maneras y va a generar una mejor salud, ¿ok? Por lo tanto, creo que preparar nuestro alimento, aprender, ¿cierto?, también a descifrar las emociones, Alma. Yo creo que muchas veces detrás de un pastel, detrás de un dulce, hay una emoción no resuelta, ¿ok? Por lo tanto, creo también que a lo mejor hay una buena intención de comerse ese dulce porque va a aplacar quizás una
emoción o una mala cosa que me está pasando y ese dulce efectivamente lo aplaca, pero lo aplaca un ratito. Entonces, tiene mucho que ver también con conocerse, con mirarse hacia adentro, con buscar un poco el equilibrio, ¿cierto? Interno, que nos llevar a tener buenas decisiones en lo externo, que tiene que ver con cómo cuidamos nuestro cuerpo. Entonces ahí está, preparar los alimentos, tratar de que ojalá todos los alimentos sean más bien naturales, tratar de disminuir un poco la carga de los alimentos procesados, que yo no digo que sean malos en un 100%, pero la idea es que ojalá la mayoría sean alimentos más de la feria y no del supermercado. Y por otro lado, es muy importante tener una estructura, horarios, ¿cierto? No podemos ir a acostarnos con la guatita llenita de comida, ¿cierto? Hay que tratar de tener una estructura, un desayuno, almuerzo, cena idealmente. Si no me gusta la cena, bueno, un pancito, pero con algo nutritivo adentro, no le pongamos queso con mantequilla, ¿cierto? O sea, la idea es tratar de tener una nutrición más ordenada. Antioxidantes, siempre fruta, verdura. Proteína, que nos ayuda a saciarnos, que nos ayuda también a la reconstrucción celular y muscular. De todas maneras hay que consumirla, tratar de que sean más magras. Y por otro lado, los carbohidratos, ¿cierto? Idealmente integrales, que también disminuyen un poco el pic de glicemia en sangre, ¿cierto? Estamos hablando orientado a personas de peso normal, ¿cierto? En pacientes que ya tienen una patología, obviamente ahí va una rutina quizás un poquitito distinta. Pero Importante, yo diría, disculpa, Sofía, dale. eh, que podamos recalcar que cada persona es un mundo distinto, es importante que haya una evaluación y que en algunos casos también es importante el trabajo, ya sea psicológico, la evaluación nutricional, la nutricionista también, como el equipo multidisciplinario, dependiendo cada caso, porque por ahí están haciendo hartas preguntas y dan ganas Sí, de responderlas todas. he Ahí anotado estoy algunas. anotando para He responderlas anotado también. algunas, me preguntaron por el estilo de vida cetogénico. A ver, cuando uno habla de dietas en general, hay muchos tipos de dietas. Está la dieta cetogénica, está la dieta hipocalórica, la dieta baja en carbohidratos, muy baja en carbohidratos, ¿cierto? Etcétera. Pero cuando uno analiza como la información dura o seria en la literatura, digamos, que se dedica a estudiar a la parte nutricional, cuando uno compara los distintos tipos de dieta, por ejemplo, el de la cetogénica que me estaban preguntando, eh, a corto plazo, ese tipo de dieta tiene un poco de baja de peso mayor que otras formas de alimentación o de otras dietas, si hablamos de dietas así como para bajar de peso, digamos. El tema es que es una dieta que no es tan balanceada, por lo tanto, tú quitas alimentos que para el cuerpo son necesarios, ¿ok? Y cuando tú la llevas a compararlas al año, una dieta balanceada, moderadamente hipocalórica, un poquitito hiperproteica y la cetogénica, no hay diferencias en baja de peso. Entonces, ¿para qué vas a desbalancear la comida si a largo plazo lo que andamos buscando es una estabilidad de tu peso y es mejor hacerlo de la forma más balanceada? Y está muy demostrado que no hay diferencias significativas en peso entre una dieta cetogénica y una dieta moderadamente hipocalórica. Y además, la alimentación más balanceada se puede sostener a largo plazo. ¿Y qué es lo que andamos buscando? Eso, algo que sea sustentable, que se pueda llevar a largo plazo y no algo que nos dure 3 meses. ¿Ok? Ahí tocaste un No, punto. no andamos buscando el aquí, ahora, ya,
para irme de vacaciones, ponerme bikini y ya está. O sea, lo que andamos Totalmente. buscando o lo que tenemos que buscar es el bienestar del cuerpo. Por lo tanto, es algo que debe mantenerse de forma permanente. Por lo tanto, mientras más balanceada y mientras más variada sea mi alimentación, más fácil de poder llevarlo a largo plazo. Me preguntan por el alcohol. El alcohol, depende del alcohol. El alcohol yo no lo sacrifico, me parece que el tema del alcohol, el problema es justamente llevarlo a un equilibrio. O sea, si yo me voy a tomar una copa de vino, eventualmente, ¿cierto? Eso no tiene nada de malo. Pero si voy a estar todos los días tomándome una copa de vino, o dos, o el fin de semana me voy a embriagar, eso es absolutamente desequilibrado y es una mala cosa, ¿cierto? Te genera un daño importante. Con respecto al tema del ayuno, que me están preguntando por ahí, mira, con respecto a las dietas de ayuno o del ayuno prolongado, hay algunos estudios que muestran beneficios metabólicos y en baja de peso, pero no son estudios muy heterogéneos, con un número reducido de casos, y en las revisiones sistemáticas que al menos yo he revisado, no hay una recomendación de las sociedades de expertos con respecto al tema del ayuno prolongado. ¿Ok? Falta información y cuando tú lo comparas nuevamente a algo más balanceado, no hay diferencias en peso al año ni a los 2 años. Por lo tanto, yo creo que el ayuno que hay que respetar es el ayuno fisiológico, de no comer tarde, de tomar un buen desayuno y de tener el ayuno adecuado, que son 10, 12 horas, que es en la noche, cuando el cuerpo trabaja, ¿cierto?, en degradar y de cambiar un poco el sistema entre el día y la noche. Yo creo que por lo menos yo no lo recomiendo más allá de eso. Al contrario, podría ser incluso peligroso en ciertas personas. En lo teórico no hay recomendaciones de expertos al respecto. Siempre van a haber dietas de Sí, moda. Sofía, Dale. hicieron unas preguntas también de alimentos que tienen más relación con lo emocional y la psicología, y Dale, como el tiempo es corto dale, en dale, el dale. Instagram, a ver, vamos a tratar de responder también. Eh, bueno, en relación a los sabores, porque también varias personas hablan que a mi hijo no le gusta esto o a mí no me gusta esto otro. Eh, Tú habrás visto, Sofía, en la consulta, en los mismos pacientes bariátricos, personas que entran en procesos de trabajar con un equipo multidisciplinario y hacer un cambio de vida, porque no es la dieta, sino que es hacer un cambio completo. Cómo va cambiando de alguna manera los sabores, el paladar, como algunos alimentos que antes me parecían súper desagradables, ahora me encantan, me fascinan, y como alimentos que antes me parecían súper exquisitos, ahora me parecen asquerosos. Así de potente el contraste. Eso tiene que ver con la adicción, y esto es súper importante resaltarlo, y no me voy a cansar de repetirlo. Eh, si una persona es adicta a algo, vamos a igualarlo a cualquier tipo de adicción, alcohol, drogas, videojuegos, la tele, el celular, lo que sea, ya no me entrar en detalle. Esa adicción va a hacer que yo tenga altos picos, como se dice, de placer. Yo voy a sentirme muy bien, esto me gusta, esto me genera alegría, pero es algo momentáneo y es falso. Ya la falsa alegría, el falso placer, eso es una adicción. Por lo tanto, ese alimento, si es un alimento químico muy procesado, probablemente si me gusta mucho es porque yo ya estoy adicta a eso. De hecho, hay un montón de estudios, y también incluso vi alguna vez un programa de televisión donde una periodista la sometieron a comer McDonald's, creo que un mes, a diario McDonald's, le cargaba el McDonald's. Terminando este estudio, o sea, esta práctica, que fue como una investigación que hicieron ahí en el equipo, esta persona se da cuenta que tiene que incluso someterse a un tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque no es capaz de dejar de ir al McDonald's, sueña con el McDonald's. Entonces está súper demostrado
que te puedes volver adicto, pero de la misma forma te puedes desintoxicar, ¿ya? Es igual que un tratamiento para un adicto, por ejemplo, de alto consumo de drogas. Necesitas pasar por un periodo de desintoxicación que implica que estás en abstinencia, que sientes que es terrible, que es difícil, pero luego de eso vas sintiéndote mucho más limpio y más puro. Incluso los sabores los sientes más puros y como son. Como esto que hablabas tú del azúcar y de la sal. Por ejemplo, una guagua no necesita azúcar, no necesita sal. Pero cuando tú le empiezas a meter comida, típico que los adultos empiezan, ay, que coma un poquito de esto, que coma de esto otro, y después la guagua te reclama porque le gustó, le Sí. generaste la adicción, ya, nosotros como adultos estamos súper adictos a muchas cosas. Entonces, el comer consciente o el hacerte consciente de estos elementos te va a permitir empezar a cambiar en tu paladar los sabores y es sumamente posible. Es cosa de que hablen con las personas que trabajan en tema nutrición, equipo multidisciplinario, y te darás cuenta que sí es posible y que no es sufrir, que no es esas dietas como esta idea que está de que es sufrir, que para hacer valle hay que ver estrellas. Si tú estás desde esa lógica, nunca te va a resultar ni va a ser sostenible en el tiempo. Y por eso se habla de hábitos, porque hábito viene de habituado. Yo no puedo cambiar el hábito en una semana ni en un mes. Tiene que ver con cambiar conductas, pero con conciencia. No basta con yo cambiar un patrón, sino que tengo que comprender el sentido que eso tiene detrás. Si yo estoy agarrando un químico y este químico sé que es tóxico y me hace mal, pero sé que me gusta, yo me hago consciente de que me gusta y si me lo como a conciencia de que es por adicción, sabiendo lo tóxico que es. Pero hago un esfuerzo, como un adicto, hago un esfuerzo y digo no, porque no me la va a ganar y yo voy a ser más fuerte que esto. Y con todo el esfuerzo que eso implica, me iré desintoxicando hasta que llegue un punto que me van a comenzar a gustar esos alimentos que son más propios de la tierra, como tú decías, esos alimentos que están de la época de los cavernícolas, que no había que mandar a hacer o procesar alimentos que vienen de la tierra misma. Entonces, como que hay varios elementos que se mezclan y que hay que comenzar a detenerse a hacer conciencia y ahí tú generas luego el hábito. O sea, me habitúo y ya comienza a ser parte de mi vida. Si finalmente el cambio no tiene que ver con que lo hago porque el doctor me dijo que estoy enferma, sino que tiene que ver con, oye, date cuenta que te estás matando día a día y te estás matando de múltiples formas porque no es solo el peso, porque puedes estar delgado, pero ¿qué pasa con un montón de elementos? No sé, a lo mejor igual estás con diabetes, hígado graso, etcétera, etcétera. Te estás matando igual día a día porque no estás nutriéndote. O sea, yo realmente en broma le digo al paciente, puedes comer confort y quedar satisfecho, un poco en broma, pero no te estás nutriendo. Y eso afecta emocionalmente también. Y es como un círculo vicioso. Por ahí preguntaban de las emociones, alguien preguntaba por ahí el tema de la ansiedad. Finalmente es un síntoma de que algo anda mal, de que tengo que corregir, de que tengo que hacer un cambio y un movimiento, porque si sigo en el mismo círculo, me voy a terminar enfermando. ¿Ya? Entonces finalmente es un aviso, el cuerpo te avisa. Es como un poquito Sí, estoy integrando. súper de acuerdo contigo. Creo que cuando a mi consulta llegan diciendo quiero bajar de peso, o, porque hay gente que va un poco porque quiere una guía, porque quiere comer mejor, porque quiere aprender a comer. eh, Esa parte es más simple, pero cuando ya llega un paciente que tiene una enfermedad como la obesidad, eh, y además hay un tema que tiene que ver con los hábitos, con el tema emocional, es un trabajo tremendamente complejo, porque primero tiene la persona que entender que ya desarrolló una patología y que por lo tanto hay que controlar una patología. Y además de controlar esa patología, tenemos que hacer el trabajo consciente de aprender a nutrirnos, de entender que lo que le entrega la doctora no es una dieta, sino que es una guía para que la persona se empodere y se haga cargo de cuidar el cuerpo. Nadie va a cuidar el cuerpo salvo uno mismo. Entonces, cada cosa que uno come, cada alimento que uno prepara,
el cómo uno lo distribuye tiene un impacto en la célula, en el trabajo y en el cuerpo. Y yo creo que ese es el proceso que tenemos que tener. Finalmente, es súper importante poder hacernos conscientes de qué nos hace bien, de qué nos hace mal y aprender a cuidarnos, ¿cierto? Y en ese aprender a cuidarnos está poder comer bien, aprender a comer bien, cuidar nuestras emociones, aprender, ¿cierto?, a identificar si hay algo en nuestra salud mental que no está bien y finalmente nos va a llevar a hacernos daño inconscientemente quizás a través de alimentos que no nos favorecen o no nos cuidan. Entonces, la salud mental hoy en día está muy afectada y son pocas las personas que le toman la importancia a ese tema. Yo creo que muchos de los que desarrollan obesidad tienen trastornos de salud mental, lo que no significa que estén locos ni nada. Simplemente hay emociones, hay situaciones en su vida, quizás algún quiebre que generó esta ansiedad, que generó esta necesidad, ¿cierto?, de poder suplir esta sensación que te da con algo de comida. Y hay que trabajarlo. Yo creo que hay que darse cuenta. Yo creo que hoy es un buen momento para poder mirarnos hacia adentro, mirar nuestra casa, ordenar nuestro interior y planificar un mejor estilo de vida. Y en ese estilo de vida está poder trabajar en nuestras emociones y trabajar también en nuestra cocina, en nuestras compras, en nuestro orden, en nuestra estructura, que el momento de comer sea algo agradable, ¿cierto? No discutir temas difíciles en la mesa, que sea un momento de compartir, que sea un momento en donde podamos ejercer nuestra nutrición y cuidar nuestro cuerpo. El fin de semana, por supuesto, podemos compartir quizás con una copa de vino, con un picoteo, pero el picoteo no tiene por qué ser necesariamente poco saludable. Ahora, yo creo en el equilibrio. El que yo me como un helado o me tomo una copa de vino, eventualmente eso no pasa a hacer bien las cosas. Les doy las gracias. Sí, sí, pero todavía nos quedan un par de minutitos, Sofía. Hay harta gente haciendo preguntas, yo creo que tenemos pendiente, yo me comprometo personalmente a poder hacer un vivo donde voy a hablarle especialmente de emociones y de manejo de ansiedad, porque vi a varios preguntando pueden preguntarnos o plantearnos algún tema y lo podemos desarrollar luego en otro vivo. Sí, por favor, escriban porque hay harta necesidad. Escriban qué temas les interesan y podemos plantearlo, ¿ok? Eso. Importante que se cuiden, que se miren y que se den cuenta que la nutrición está tremendamente ligada a las emociones. Por lo tanto, si estamos alimentándonos mal, démonos el tiempo para pensar por qué estamos comiendo mal, ¿ok? Hay una autodestrucción cuando uno come mal, finalmente. Así es que hay que plantearlo desde ese punto de vista. No son dietas, no hay dieta, no hay una dieta mejor que otra. Tenemos que comer de forma balanceada y volvamos a lo más natural, ¿ok? Para evitar condiciones patológicas que disminuyan nuestra calidad de vida y nuestro tiempo de vida en esta tierra. Eso. Sí. Y tú, Sofía, dices algo que es bien importante mencionar. En cada persona, si bien existen muchos tips que son súper interesantes y a veces se dan y ayudan muchísimo, incluso para el manejo de la ansiedad, que por ahí alguien pedía, por favor, manejo de ansiedad, en cada persona el motivador o el activador de esa ansiedad o de ese estrés va a ser bien particular y personal. Y ahí es bueno hacer una evaluación
con cada persona, dependiendo de lo que a cada uno lo mueve, lo estresa, por ahí hay miedos también, producto de la pandemia, se están moviendo muchas emociones y es súper humano que lo aceptemos como parte del soy humano y es parte de lo que estamos viviendo todos. Y como de esta humanidad y estamos todos juntos en esta incertidumbre de no sabemos qué va a pasar, de hecho nadie sabe lo que va a pasar mañana, lo único que sabemos es que vamos a morir y que todo cambia constantemente. Y poder Sí, lidiar con eso es como el desafío de la vida misma. Y todas sí, las personas que estén en este camino de yo quiero cambiar o yo quiero cuidarme, yo creo que el gran lema o la buena noticia es que el foco esté puesto en lo hago por mí o por amor a mí misma o a mí mismo, no porque me lo piden o porque es mal visto que yo estés enfermo finalmente, es porque por amor a mí mismo yo quiero hacer un cambio. Si empiezas ahí, vas a poder generar un cambio de hábito y ya no va a ser una dieta. Pero creo que eso es sí. como bien clave identificarlo, tenerlo claro. Sí, es importante, el gran regalo que tenemos es el hoy. Yo creo que pensar mucho para atrás nos genera a lo mejor depre y pensar para adelante angustia o ansiedad. Pero hay que trabajar en el hoy. Y en el hoy, y cada día cuando nos levantemos, tenemos que tratar de llevar un mejor estilo de vida, ¿cierto? En todo aspecto. Hay que buscar la armonía interna y buscar una nutrición saludable para cuidar, ¿cierto? Nuestro cuerpo y evitar patologías que están muy ligadas a la mala alimentación. ¿Ok? Así es que eso, vamos a dejar los temas, habían Anote. temas infantiles ahí por ahí y tema de manejo de ansiedad también, así es que vamos a buscar Y ahí se nos algo un acaba el poquitito más tiempo, profundo. ya Sí, nos se acaba tenemos el que despedir tiempo. porque si no, no se graba esto. Así es la... Un beso grande a todos los que se conectaron. Espero que les haya servido. Cariños a todos. Un beso. Gracias, Sofía, Y por estar estamos. presente. Y a todos, No, de todas. escriban sus Sí. intereses. Cariños a Besos. todos. Nos despedimos. Chao. Nos despedimos.